Buenas tardes, matrimonios. Qué gusto, de verdad, qué privilegio el poder estar en contacto con ustedes. Espero que Dios esté reinando en sus vidas y que la paz de Dios sobrepase en abundancia en sus hogares. Pues vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando, que es el matrimonio, ¿verdad? La edificación del matrimonio, y que ahora vamos a continuar. A mí me tocó ahora el privilegio de poder compartir y de poder saludarlos. ¿Cómo ven? A mí me dio muchísimo gusto y yo sé que ustedes también. Pues vamos a ver la enseñanza anterior, continuando el tema del hermano Santana, ¿verdad? Que nos enseñaba que el matrimonio es una construcción diaria de fe, obediencia a la palabra, la fidelidad, y vamos ahora a seguir viendo esos materiales tan importantes en nuestro matrimonio. Y yo quisiera comentarles qué es lo que se considera edificación. En lo natural se designa cualquier construcción de grandes dimensiones fabricadas con piedra o materiales de espacio para el desarrollo de una actividad humana para mantenerse y conservarse de forma que satisfagan una serie de requisitos. Y un matrimonio en Cristo también tiene requisitos, y uno de esos requisitos es los que yo ahora voy a tocar, porque nuestro tema se llama un matrimonio de edificación inquebrantable. Y bueno, edificar en la Biblia literalmente significa construir, pero a través de nuestras vidas. Y la palabra inquebrantable es que permanece, no se puede romper, que no cambia ni se debilita, sino que persiste. Y en lo natural, un edificio se construye y depende de cómo se construya es la durabilidad que va a tener. Pero lo que sí estoy plenamente convencida, que el arquitecto, a la hora de que hace su proyecto, o el ingeniero, lo que menos existe en su mente o en sus pensamientos es levantar para que se derrumbe, sino para que se mantenga firme y duradero. Para eso hay que seleccionar todos los materiales para esa edificación y construcción. Y bueno, pues así es también y debe ser en nuestro matrimonio. Desde el momento, ¿verdad?, que hicimos ese pacto con el Señor y dijimos que queríamos unirnos con nuestro compañero, con nuestra compañera, y eso le dijimos al Señor que sería para toda la vida. Y por eso ahora vamos a ver el tema matrimonio, edificación inquebrantable. Ya entendimos los conceptos de lo que es estas palabras, y ahora te voy a mostrar yo 4 materiales que no pueden faltar para edificar nuestro matrimonio y que sea inquebrantable. ¿Qué quiere decir? Hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que es algo hermoso y maravilloso, ¿verdad? El matrimonio, cuando lo llevamos en el orden que Dios ha establecido y con ese pensamiento que siempre hay en el corazón de Dios, que sea inquebrantable, que no sea nada más para un tiempo, sino que sea para siempre, hasta que Dios determine, ¿verdad?, que uno de los dos vayamos a la presencia del Señor. Y bueno, uno de los materiales que deben de ser indispensables en nuestra relación
es la fidelidad a Dios. La fidelidad, la palabra fidelidad es una actitud de alguien que es constante y comprometido. Deriva de la palabra felicitas, que significa servir a Dios. Y la palabra fiel, según, fíjense, me gustó esta traducción del diccionario de la Real Academia Española, es tener paciencia, solo confiar en el Señor. Recuerda, nuestro Dios es fiel. Él nunca defrauda. Nuestra confianza puesta en Él por amor a su nombre. Y ahora nosotros, como hijos de Él y matrimonios que hemos pactado con Él, debemos seguir esa fidelidad, primeramente personalmente, pero también como pareja. Porque la fidelidad, desde el Antiguo Testamento vemos que es uno de los tantos atributos de Dios. Y yo quiero hablarte ahora de alguien que fue fiel, que es Moisés. Tú pudieras decir, como dijo Moisés en aquella ocasión, en Éxodo 33, 18, le dijo: te ruego que me muestres la gloria de Dios. Ese fue un clamor que Moisés le estaba haciendo a Dios. Y ahorita vamos a ver que luego que Moisés subió al monte con las tablas de piedra, Dios descendió para encontrarse con él y mostrarle su bondad. Qué hermoso cuando mostramos y vaciamos nuestro corazón delante de Él y le decimos cuál es nuestro anhelo. Yo espero que verdaderamente en este tiempo tú estés como pareja diciendo: queremos, Señor, buscar y estar viendo cada día tu fidelidad. Y bueno, vemos que Moisés, este es uno de los encuentros más especiales que cualquier ser humano haya tenido con Dios en toda la historia de la humanidad. Porque ahorita vamos a ver en el desarrollo del mensaje cuál fue la respuesta de Dios. Pero yo quisiera que entendamos qué es la gloria de Dios. Es su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. Y en este pasaje vamos a ver que Dios no dio a Moisés una visión de su poder y majestad, sino más bien de su amor. Porque la gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, pero ante todo su fidelidad, su perdón y su justicia. Y el amor de Dios y la misericordia son verdaderamente maravillosos y nos beneficiamos de ellos. Podemos responder y dar gloria a Dios cuando nuestros caracteres se asemejan a Él, y esto se traduce a fidelidad material que debe de ser inquebrantable en nuestro matrimonio, porque es la característica de Él, que Él es un Dios fiel. Y nosotros tenemos que estar buscando y llevando esa fidelidad a Dios. Y te voy a invitar que me acompañes a este pasaje donde vamos a ver cómo fue el actuar de este hombre, que dice en Éxodo 34, versículo 4 al 10. Dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Aquí yo puedo aprender
que para ser fieles a Dios necesitamos actuar. La fidelidad no se concreta únicamente a decir, como matrimonio, estamos escuchando las enseñanzas, estamos yendo ya ahora que hay oportunidad de ir a los servicios, o a lo mejor estás tú sirviendo en alguna actividad dentro de la iglesia, y claro que eso es parte también, pero necesitamos nosotros actuar. Aquí vemos un Moisés que dice, alisó las 2 tablas de piedra. Él está siguiendo las indicaciones que Dios le había dado que hiciera. Y no crean que eran unas piedras. Aquí vemos en el estudio, ¿verdad?, de la palabra, que eran como canteras, que eran piedras duras. Mas, sin embargo, él, por su fidelidad, que se traduce, dijimos, en obediencia, está haciendo lo que él le dijo. Y no crean que lo hizo en días o diciendo, ay no, yo ya que descanse, ya que me repose, entonces ya le daré la respuesta. Dice, y se levantó de mañana. Y aquí estamos viendo que mañana se está refiriendo madrugada, una hora muy temprana. Y dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y yo te pregunto si realmente le estamos dando ese lugar a Dios desde que despertamos y le decimos, Señor, queremos ser fieles, queremos buscar lo que tú tienes en este día para nosotros como matrimonio. Este hombre dice que desde temprano se levantó. Y fíjate, no creas que era nada más el estar, ya desperté, ya voy a tener las tablas listas, como muchas veces, ¿verdad? Nos conformamos y decimos, bueno, pues estoy llevando una vida bien, estoy obedeciendo, estoy cumpliendo con mi esposa, con mis hijos, pero hay que ser fieles a Dios. Lo que Él nos esté pidiendo, dice, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Un hombre que estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había demandado que hiciera. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Pero aquí ya las llevaba, como él le había dicho, ¿verdad? Alisadas, listas para lo que Dios le iba a hablar. Tenemos que buscar esa fidelidad a Dios en nuestras vidas como matrimonio cada día. Muchas veces hay una dureza, no, aquí era duran las piedras, pero cuántas veces nuestro corazón está tan duro que decimos, ¿cómo voy a perdonarlo? ¿Cómo voy a perdonarla? ¿Cómo voy a ceder a servir tanto uno como el otro si a mí eso no me toca? Eso habla de que si somos fieles aquí con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, vamos a poder ser fieles a Dios. Y dice, versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Cuando estamos siendo fieles y buscando al Señor, no es posible que Él no nos responda. Cuando somos como matrimonio, ese matrimonio fiel en todo, en estar buscando, obedeciéndole, en estar buscando qué es, Señor, lo que quieres que yo quite, qué es lo que quieres que yo haga. Así como nos afanamos a veces, ¿verdad?, en todas otras áreas humanas, naturales, para construir una casa, para a lo mejor cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, todo eso es parte, ¿verdad? También es el templo, hay que cuidarlo, pero que en esa manera estemos siendo fieles a Él. Él se va a mostrar a nosotros.
Él se va a revelar de lo que Él quiere que hagamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque aquí vemos, dice, descendió en la nube y allí estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, que en hebreo lo primero que manifestó es su nombre, Jehová, y lo repite 2 veces, que significa yo soy el que soy. Y este nombre que conjuga todos los nombres y atributos de Dios, expresando todo lo que Él es. Él es el que es. No tenemos que estar buscando otro tipo de dioses, a veces, que es el trabajo, los afanes de la vida, de la tierra, de la casa. Él es el que es. Tanto en las labores como mujer, como en las labores que le corresponden al hombre, primero, antes que nada, está buscar ser fieles a Él. Y dice, continúa aquí el versículo, fuerte, misericordioso. Que esto en hebreo, que es Rajá, se puede traducir, fíjense cómo es él. Dice compasivo, se relaciona, ¿verdad? Que así como significa esto de fuerte, misericordioso, así como el vientre de la madre, ¿verdad? Que es una figura hermosa cuando Dios puede ser compasivo, así como una madre lo hace con el hijo que dio a luz. Yo te estoy describiendo estas características de ese Dios, de esa herramienta de fidelidad que no puede faltar en nuestro matrimonio. Y luego dice, y piadoso, que es Hanún en hebreo, quiere decir benevolente, representa la actitud de alguien superior que se inclina en beneficio de un subordinado. Quiere decir que esa es una actitud benevolente que Él tiene siempre con nosotros. Tardo para la ira, que quiere decir en sentido figurado paciente, tolerante, alguien que no reacciona de inmediato como una cualidad divina. Esta paciencia de Dios se ha manifestado desde el principio con Adán y Eva, ¿verdad? Porque si no, imagínate, Él después, para perdonar ese primer pecado y todos nuestros demás pecados, ¿verdad? Únicamente fue movido por su amor, por su misericordia. Y dice, y grande en misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos. Fíjate qué hermosa es la fidelidad que Él tiene para nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué tanto estamos siendo fieles nosotros a Él? Porque Él está hablando aún, si tú todavía matrimonio, no tienes hijos, Él está dándonos como ese legado de los hijos, y luego dice, y los hijos de los hijos, o sea, hasta los nietos, y dice hasta la tercera, está hablando de los bisnietos, y cuarta generación, los tataranietos, dice, porque el pecado, fíjate, el pecado puede afectar en las áreas más sensibles de de la vida, que son nuestros hijos y los nietos. Porque yo ahora, pues, que Dios nos ha bendecido con un nieto, me doy cuenta que también es un ser que ama a uno muchísimo.
Y el Señor nos está hablando aún de ellos. Entonces, yo te invito a que vayamos reflexionando si crees que verdaderamente deberíamos ser fieles a Él. Vamos a ver el versículo 8, dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. Parte de la fidelidad es la humillación. Tenemos que tener un corazón humillado delante del Señor, un corazón en donde reconozcamos que verdaderamente sin Él nada somos. Él fue el que estableció, Él es el que hizo, Él es el que formó y diseñó el matrimonio. Y como te decía en un principio, que desde el momento en que Él lo estableció, lo hizo con un sentir que fuera para siempre. Pero es necesario que tengamos, que sigamos edificando con estos materiales. Porque muchas veces podemos pensar, pues sí, ya, ¿para qué? Hemos estado llevando ya todo virtual, pues ya, mira, mejor ni hay que ir a la iglesia, hay que estarlo aquí oyendo y aprovechamos a estar haciendo otras cosas y estamos escuchando. Eso es parte de algo en la que vamos a mostrar nuestra fidelidad a Él, pero hay que hacerlo. ¿Cómo? Dando todo lo mejor para Él. Es el número 1. Platicaba con un matrimonio que andaba con situaciones difíciles en la economía, en la salud, en todo, y de repente se abrió una puerta en donde iban a recibir una bendición. Y dice, bueno, pues es que la verdad, siempre yo fui un buen trabajador, siempre he cumplido, siempre, para mí se me hacía unas expresiones infieles. De decir, no, le digo, ¿sabes qué? Reconoce que el que te está abriendo la puerta, el que te está bendiciendo, es Dios. No podemos ver ya una vida natural nada más si es que somos parte de su familia. Tenemos que estar viéndolo a Él y nosotros permanecer fieles. ¿Y qué otra cosa hizo Moisés? Dice que puso la cabeza hacia el suelo y adoró. Para mí, todas estas características de este hombre hablan de fidelidad a Dios. Versículo 9 dijo, y si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Ese es el clamor de nuestro corazón, matrimonio. Señor, aquí está diciendo Moisés, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. ¿Cuántas veces pudiéramos estar haciendo planes, proyectos y voy a hacer, pero no decimos si Dios quiere? O no vamos y le preguntamos, Señor, ¿es tu perfecta voluntad que hagamos esto o aquello? Él es fiel. Dice que hasta los cielos su fidelidad no alcanzaba más allá. Así debe de ser este material que tenemos que estar usando para edificar un matrimonio, siempre en fidelidad a Dios. Y en esa actitud de humillación, Él está diciendo, Moisés, si es que he hallado gracia en tus ojos, dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo, dice, de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Él está reconociendo, fíjense que somos a veces orgullosos, somos de sentirnos autosuficientes. A lo mejor te está yendo bien en tu trabajo, porque ahora a veces trabaja el hombre y trabaja también la mujer, pero hay que reconocer que todo ha venido de su mano, que todo bien viene de la mano de Dios y que
necesitamos estar cada día poniéndonos a cuenta con Él, porque está reconociendo, aquí Moisés dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. No podemos, si no andamos en santidad, no podemos ni ser fieles, ni tener tampoco esa relación de fidelidad con Dios, ¿verdad? Y fíjense qué es lo que él le contestó, versículo 10. Y él le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas. Haz de cuenta que el Señor nos estuviera diciendo, si tú eres fiel, si somos fieles como matrimonio, Él no se va a quedar con nada, porque Él es un Dios de pacto. Dice, y haré maravillas con tu pueblo que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Fíjense qué hermoso, porque realmente este es un Dios que su sí es sí y su no es un Dios firme, fiel, determinante. Y en el transcurso, ¿verdad?, que nosotros llevamos de matrimonio, que ya vamos para 35 años, no, creo que 34 años, hemos visto verdaderamente la fidelidad de Dios en todos los aspectos, de la vida, de salud, de economía, de todo. Él ha sido fiel, pero nosotros tenemos que ser fieles con Él. Y a veces te puede pedir cosas que dices, va más allá de lo que a lo mejor yo quiero o yo puedo, pero si tú le dices, sí Señor, si eres tú el que me lo estás pidiendo, lo voy a hacer, Él siempre te va a respaldar. Y ve las promesas tan hermosas que nos está dando, dice, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosas tremendas las que yo haré contigo. Y fíjate, en el capítulo anterior, de lo que él está hablando a Moisés, podemos ver, ¿verdad?, que Moisés estuvo intercediendo en favor del pueblo de Israel porque ellos habían pecado. Ahí dice en Éxodo 32, no lo vamos a leer, pero nada más te lo comparto como el contexto de lo que estamos viendo. El pueblo había levantado el becerro de oro, ¿verdad? Y sabían que merecían un castigo, pero se preguntaban si Dios los iba a perdonar. Y Moisés expresó su intención de no ir a ningún lado si el Señor no iba con ellos. Esto habla de la fidelidad. Y luego le pidió que le mostrara su gloria, como lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y la respuesta de Dios fue que le mostraría toda su bondad. Podemos ver aquí la inmensidad de fidelidad de Dios que tenemos tan grande. Pero de la misma manera, acuérdense que un pacto siempre va a ser de dos. El Señor ha sido fiel contigo en cualquier área, que a lo mejor ahorita aún en todo este tiempo que no ha sido fácil, yo te aseguro que has visto su fidelidad en todo, en la salud, en la economía, en que estamos vivos, en que podemos estar ahora yo hablando y tú escuchando. Eso es la fidelidad de Dios, que nos ha dado la oportunidad de vida, la oportunidad de estar como familia. Entonces yo creo que todo eso debemos recapitularlo y decir, Señor, yo quiero serte fiel.
Yo quiero serte fiel, Señor, que tu fidelidad sea algo, mi fidelidad a ti, que sea verdaderamente como un sello que tengamos en nuestro corazón y cada día estemos siendo fieles a ti. Dice Éxodo 33:19, y le respondió, fíjense, después de lo que les digo que había sido el contexto de lo que se está hablando, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. La fidelidad de Dios, de nosotros a Él, es la clave para la bendición y la victoria en nuestro matrimonio. La Biblia dice, el hombre fiel abunda en bendiciones. Proverbios 28:20. El hombre de verdad. Y aquí este versículo está hablando, el hombre de verdad se refiere con firmeza y con fidelidad. Dice, tendrá muchas bendiciones. Necesitamos ser verdaderamente fieles a Él si queremos ver las victorias en nuestra vida, si queremos ver esas bendiciones para nosotros. Dios examina nuestra fidelidad de diferentes formas. Y yo quiero hacerte unas preguntas para que tú te las contestes, que se las contesten como matrimonio. ¿Cuáles son esas áreas que Dios ha estado probando en sus vidas como matrimonios para ver hasta dónde estamos siendo fieles a Él? ¿Qué busca el Señor en tu matrimonio para considerar que realmente es un matrimonio fiel a Él? Porque fíjate, dijo el rey David en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hablábamos de edificación, de construcción, de algo que se está haciendo. Entonces, esta petición de nuestro corazón, Señor, no me desampares y sigue haciendo la obra en mí, como matrimonio, como pareja, como familia. Eso es una petición que debe de salir de nuestros corazones a nuestro Dios fiel, pero siendo fiel nosotros a Él. El Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Esto habla fidelidad, pero ¿para quién? Para los que guardan su pacto y su testimonio. Entonces, fidelidad es obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos esté mandando que hagamos, y porque Él ha sido fiel con nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles a Él. Y te digo que la fidelidad va muchísimo más allá de lo que a lo mejor es nada más el tener un devocional, el ir a la iglesia. No, la fidelidad es en todo lo que hagamos. Fidelidad habla de ser firmes ante la tentación, ante lo que nos haga pecar, ante lo que no sea agradable delante de sus ojos, aún en el más mínimo detalle, en la palabra que salga de nuestra boca, porque la boca nos debe de ser para bendecir y para alabar al Señor. ¿Y cómo la estamos usando? ¿Realmente estamos siendo fieles para que hablemos palabras que edifican, palabras que bendicen a nuestra pareja? Pensamos que, ay, ¿qué pasa? Nomás le dije así que, ¿por qué era tan tonto, tan tonto?
pero sabes que no se lo estás diciendo a él o a ella porque estás siendo infiel a Dios, porque tenemos que ser a su imagen y a su semejanza. Él no se limitó en su fidelidad. Bueno, pues vamos a ver otro material inquebrantable que no puede faltar en nuestro matrimonio, que es, ya vimos, ser fieles a Dios, la perseverancia a Dios. No nada más es un día, ni decir ya ahora cumplí, ya estuve muy hacendosita, muy hacendoso, ya le dije a mi esposo que es una bendición y mi esposa también y ya cumplí porque estoy siendo obediente a lo que Dios quiere que haga. No, tenemos que perseverar. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Acuérdate. Y ese acordarte es que cada día estemos pensando y estemos acordándonos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y guarda y arrepiéntete. Y si no velares, está diciendo la palabra, esto habla de perseverar, de mantener como ladrón en la noche, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Aquí está animando a la iglesia o instando a la iglesia de Sardis, en este caso, a nuestro matrimonio, a obedecer la verdad cristiana, es decir, volver siempre, ¿verdad?, a estar caminando en esos fundamentos de la fe. Es importante perseverar, crecer en el conocimiento del Señor, profundizar nuestra comprensión como pareja en un estudio, en una manera que estemos diario alimentándonos, que estemos constantemente buscando la dirección de Dios, la luz de su palabra, el agua para nuestras vidas, así como una plantita, ¿verdad?, que cada día, yo ahorita tengo un jardín chiquito, pero me propuse, hablando precisamente, aplicando la constancia, la permanencia, porque en algún tiempo me llegaba a pasar que, pero ahora no la regué, pero el Señor mostrándome, así como esa plantita, debe de ser la relación de tu pareja como matrimonio, de estarla regando cada día, y a veces hasta 2 veces la tengo que regar ahorita que hace calor. Igualmente la situación no está fácil, hay muchas adversidades, ¿verdad? La pandemia, la salud, tantas cosas que, bueno, pues ahora necesitamos más esa agua de la palabra, que es la que nos da vida, de la palabra de Dios como matrimonio, ¿verdad? Entonces debemos de perseverar, por mucho que digamos ya conozco, ya sé, no podemos abandonar esas verdades fundamentales, ¿verdad?, que hay en la palabra. Ninguna nueva verdad de Dios irá en contra de sus enseñanzas, de lo que Él ha establecido, porque Él nos ha prometido, fíjense, un futuro y una vida eterna a los que perseveramos y perseveran en la fe. Dice que nuestros nombres están registrados en el libro de la vida, pero para los que perseveren, tenemos que estar diario, constantemente en un arrepentimiento, en un estar poniéndonos a cuenta con el Señor cada día, porque a veces decimos, no, pues ya ni se fijó lo que le dije, a lo mejor ofendimos y ya conozco que así se va a poner él o ella, pero siempre tenemos que ir y arrepentirnos, ponernos a cuentas primeramente con el Señor, y eso va a traer también
que nos pongamos a cuenta como pareja, como matrimonio, perseverando siempre unánimes, dice, en oración y ruego unos por otros, primeramente por nuestra pareja, que es nuestro esposo, nuestra esposa, los que tienen hijos. Es un Dios irrevocable en sus dádivas, los privilegios que Él nos da, ¿verdad? Son cada día, cada mañana. Él no es de que ahora nada más nos dio y ya mañana, pues ahí ustedes se las arreglan, no. Dios permanece siempre atento a nuestras necesidades. Dice, clama a mí, y cuando le clamamos, Él nos responde. Constantemente Él está al pendiente de sus hijos. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, es todo. Nosotros como matrimonio tenemos que también permanecer en el Señor, porque dice que en Él recibimos la fuerza. Ese es el segundo material. Dijimos que íbamos a ver 4 materiales que deberían de ser inquebrantables para la edificación de nuestro matrimonio. El tercer material de nuestro matrimonio debe de ser la sumisión a Dios. Hay ahorita muchos conceptos, muchos paradigmas, ¿verdad?, que se han levantado en contra de esta palabra, porque vivimos en una sociedad donde se estimula mucho al individualismo, la falta de respeto, aún que las autoridades, por estar detrás de una falsa libertad o lo que sea, que eso no nos corresponde, ¿verdad? Y no se quiere ceder ese control, ni mucho menos rendir cuentas. Pero fíjense, en el capítulo 4 al 6 del libro de los Efesios, el apóstol Pablo enfatiza mucho del caminar del cristiano. Y la palabra caminar significa, ¿verdad?, de esa conducta que tenemos que tener. Pero nos anima, ¿verdad?, a que tenemos el Espíritu Santo, que es el que mora en ti, esposa, en ti, esposo, que es el que nos ayuda, ¿verdad?, a que verdaderamente podamos hacer y obedecer lo que Dios nos manda. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros, pero ¿en qué? En el temor al Señor. Y esto significa andar obedecer, ¿bajo qué? Bajo la voluntad de Dios. Es someternos a lo que Él nos está ordenando en su palabra que tenemos que hacer. Porque fíjense, tenemos el ejemplo que Jesucristo se sometió hasta la muerte y la muerte de cruz. Una dependencia absoluta de su Padre. Esa es la dependencia que tenemos que tener absoluta de Dios nosotros como matrimonio. Porque si como pareja no respetamos, ¿verdad?, el orden de Dios, no nos sometemos a lo que está establecido en la palabra de que Dios es la cabeza, ¿verdad? Su Cristo es nuestra cabeza, la mujer sometida al marido, el hombre sometido a Dios. Si no podemos someternos en esa manera, menos vamos a poder someternos a la voluntad de Dios. Someter es estar debajo de. Y esa se traduce en obediencia. Imagínense qué pasaría si no hubiese, si no nos sometiéramos a los semáforos, si los alumnos no se sometieran a los maestros, si los ciudadanos al gobierno. Pues aún más grave es si no lo hacemos en el marco familiar como matrimonio.
Estamos viviendo en el mundo esos estragos y a lo mejor en tu matrimonio no es de sorprender porque la primera rebelión o falta de sometimiento es contra Dios. Entonces tenemos que llevar ese sometimiento a la palabra de Dios para que nuestro matrimonio funcione en ese orden que Dios ha establecido. Y bueno, para terminar ya te voy a decir el último material que debe ser inquebrantable en nuestro matrimonio, que es la comunión con Dios. Que dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y buscar es preguntar primeramente, es dar un lugar, y el reino habla de gobierno, del reinado de Dios. La comunicación te va a llevar a conocer a alguien y a ser tú también conocido. Te va a llevar a lograr el entendimiento, a tener esa confianza, a edificarte espiritualmente. Debe de haber esa comunicación con Dios. Porque acuérdate que luego dice que va a llegar un día en que nos pudiera decir nunca te conocí. ¿Por qué? Porque no lo buscamos, porque no nos acercamos verdaderamente a hablarle. Él está vivo, Él te escucha, Él nos escucha como matrimonio, así como debe de haber esa comunicación como pareja, pero esa comunicación conectada al Señor, dándole el primer lugar. ¿Cuántas veces puedes estar con tu pareja platicando de que la moda, que la ropa, que el esto, pero hay que comunicarnos de lo que hay en nuestro corazón y cómo vas a llenar tu corazón si no tenemos esa comunicación con el Señor, para que en nuestro corazón haya esa palabra de vida, esa palabra de verdad que va a traer dirección a tu matrimonio, a tu pareja, cuando viene tu esposo o tu esposa y te pregunta, ¿cómo ves? Mira, que hay este proyecto, hay este plan. Si tú no tienes la comunicación con el que conoce tu futuro, con el que sabe lo que nos conviene, ¿cómo vas a poder comunicar a tu pareja esa dirección que venga de parte de Dios? Dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ¿sabes qué? Esto nos habla, cuando hay pecado, esto nos lleva a escondernos de Dios y rompe la comunicación. Cuando no andamos en santidad, sin santidad dice que no podemos ver a Dios. ¿Cuántas veces tú puedes decir, es que yo no puedo ni entrar, empiezo a orar y como que no sé, como no puedo tener ese contacto con el Señor, no puedo hablar porque siento como que no me escucha? Pues yo quiero invitarte a que escudriñemos nuestros corazones, matrimonios, y veamos si hay, qué es lo que nos está robando esa transparencia delante de Dios. Si hay alguna, a veces mentiras aún como matrimonio, que no hay esa transparencia, esa desnudez, tampoco vas a poder tener esa transparencia con el Señor. Hablando en manera práctica, necesitamos como pareja dejar de escondernos de Dios. Y esto nos traerá transparencia en nuestra relación también con el Señor. Bueno, pues hemos visto estos 4 puntos que no pueden faltar, estos materiales para que hagan un matrimonio de pacto inquebrantable, que es la fidelidad a Dios, la perseverancia a Dios, la sumisión a Dios y la comunicación con Dios.
Espero que este mensaje quede sellado en nuestros corazones, matrimonios, para poder edificar ese matrimonio inquebrantable. Vamos a poner delante de Dios esto que Él nos ha mostrado. Gracias, Señor, yo te doy por estos matrimonios, Padre, que en este momento estén escuchando tu palabra, mi Dios, y te pido que esta palabra quede sellada, Señor, porque el matrimonio es un matrimonio de pacto contigo que es inquebrantable, y que usemos estos materiales cada día, Señor, para que podamos tener un matrimonio lleno de paz, de felicidad, y ante todo que podamos llegar hasta que la muerte nos separe, como lo hemos pactado el día que nos casamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bueno, pues bendiciones y a seguir aplicando lo que el Señor nos ha estado hablando. Dios les bendiga y saludos a todos. Me dio mucho gusto estar en comunicación con ustedes. Dios les bendiga.